Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante, respondiendo a un comentario que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre una polea tensora defectuosa que estaba tensando la polea del cigüeñal. Os voy a poner un trozo de ese vídeo para explicaroslo. Mirad. Esta es la polea tensora en cuestión, que tiene mal los rodamientos. Y veis la polea del cigüeñal. Ahí veis cómo está bailando, cómo se está moviendo. Y esto es porque lleva una tensión excesiva precisamente por un fallo en esta pieza, ¿vale? Mirad. Esta pieza, como digo, esta polea tensora, al tener mal los rodamientos, lo que está haciendo es una mayor carga de trabajo al motor. Alguien ha escrito a ver si esto podía hacer que el motor consumiese más combustible. Por supuesto, cuanto más carga de trabajo le añadáis al motor, más consumo de combustible vais a tener, ¿vale? Y no solo consumo de combustible. Esta carga de trabajo extra, porque esto está frenando la correa auxiliar, esto lo que está haciendo a la vez, claro, es frenar el motor, porque frena el cigüeñal o pone resistencia. No solo aumento de combustible, sino pérdida de potencia. Y esto, sobre todo en motores más pequeños, se nota mucho más que en motores más grandes, pero en todos le resta potencia. Como digo, resta potencia y además aumenta el consumo de combustible. Aparte que esta tensión afecta a otras piezas también del motor, como puede ser incluso también la polea del alternador. Ya hemos visto en algunos casos que después de un tiempo sonando, porque muchas veces se trae al taller cuando el ruido ya es insoportable, pero en ese momento pues ha afectado como digo, ha afectado perfectamente a la polea del alternador. Incluso a veces ha doblado el eje del alternador o de la bomba de la dirección asistida, por ejemplo, también lo hemos visto, ¿vale? Como digo, también, por ejemplo, afecta además y mucho a la polea que transmite la fuerza del motor, que es la polea del cigüeñal. Ahí ya veíais, si volvéis a ver el vídeo, vais a ver cómo está bailando. ¿Por qué? Por una tensión excesiva. Claro, pensar que esa polea de la polea del cigüeñal está atornillada al cigüeñal, con lo cual le está creando una tensión al cigüeñal y a los propios soportes del cigüeñal aparte, ¿vale? Como digo, estas cosas, cuando empezáis a oírlas, a oír estos ruidos, ¿vale? Acudir a vuestro taller, si lo sabéis hacer vosotros, lo podéis cambiar vosotros también, ¿vale? Pero si no, acudir a vuestro taller de confianza y lo cambien, porque esto al final deriva en problemas más serios. Si esto se detecta al principio y se soluciona, pues ya se soluciona el problema desde el principio. Si no, esto va a afectar a más partes del motor y vais a tener luego problemas mucho más caros, ¿vale? Tener cuidado con estas cosas. Bueno, aquí tenéis este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.